Os voy a contar el secreto de cómo conseguimos 10.000 usuarios al día. En 2006 no existía la viralidad. Bueno, no existía TikTok, no existía Instagram. YouTube tenía un año, no existía Twitter. En España no se usaba Facebook. Entonces nos sentamos 5 amigos y dijimos, ¿cómo pueden venir a vernos todos los medios de comunicación? La ABC, la primera, y hacerme publicidad gratis. Hacía pues como, no sé si 5 años, 6 años, mucho tiempo que los presidentes del Betis y el Sevilla no se daban la mano. Y ahí, pues haciendo ingeniería inversa, se convenció a los dos presidentes para que fueran a la taberna del Alabardero. Y no solo fueron los presidentes, fueron los que en aquella época eran los 3 mejores jugadores, fue el entrenador, y lo único que nos faltaba era que no teníamos los 1.500, 2.000 euros que nos pedía la taberna del Alabardero para pagarle la cerveza que íbamos a darle a los medios y tal, ¿no? Porque nos habíamos gastado los 100 y pocos euros en el fotocall. Le dijo al dueño, oye, te ponemos un banner en nuestra web, pero con mucha confianza. Sí, sí. En esa web nueva que no. Que no tiene tráfico. Y el hombre dijo, un banner, pero eso lo típico, ¿no? ¿Eso qué es? El hombre aceptó, le pudimos dar a la COPE, a ABC, a Marca, a todos, esas cervecitas tal. Todos hicieron la foto, el presidente del Sevilla y el del Betis, ¿no? Pepe León y del Nido Padre se dieron la mano en aquel fotocall y el resto, entre comillas, historia. O sea, al día siguiente estábamos en todos los periódicos, los programas de radio abriendo, ¿no? Y entonces dijimos, ostras, hemos hackeado los medios. Hola a todos, bienvenido a una nueva edición de Next. Hola Javier Duro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Aquí bien en Málaga, calorcito, ¿no? Bueno, no tanto, ¿eh? ¿No tanto? Peor está en Sevilla ahora mismo. Lo peor, sí, hombre, peor está en el Sáhara, pero creo que hace muy suficiente calor como para decir qué calor, joder. Sí, se puede decir. Se puede decir, no, pero bueno, como nos hemos tomado el espetito antes, esto se ha calmado un poquito, Sí, ¿no? Así sí, que... sí. Nos hemos nada. duchado también, nos hemos cambiado, nos hemos puesto... Nos hemos puesto hawaianos, que es lo que toca. Y aquí en esta tercera edición de Next tenemos a una persona que yo creo que deberíamos presentarla, ¿no? Antes de nada, por cierto, como sabéis, Next es un proyecto que empieza por Fusión Startup y Apandalus, y luego hay muchas más entidades que se están sumando, por suerte, y además que tiene un host local en cada una de las ediciones. Y por suerte en esta edición pues tenemos a los mejores de Málaga, que son la gente de Malagatec. Desde aquí abrazos, saludos a todos, saludos a los que nos están viendo. Si no conocéis a Malagatec, que creo que es imposible que alguien no conozca a Malagatec aquí en su casa, pues es la asociación que prácticamente está desarrollando y transformando el ecosistema emprendedor malagueño. Así que muchas gracias a ellos, un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias Malagatec por todo. Y aquí ahora toca presentar a nuestro invitado. Sí, sí. ¿Cómo lo presentarías tú? Creo que es muy complicado porque, digamos, tiene muchísimas facetas. Es una persona muy intensa, como hemos comprobado en muchas ocasiones, muy polifacético. Pero bueno, podría presentarlo como un periodista que trabaja como si fuera un tecnólogo, ¿no? Y a la vez, en el fondo, en su corazón, es un creador de contenidos y cineasta y novelista. Eso podría más o menos encajar. ¿Podría servir para tu biopic? No, la verdad es que suena muy bien, vamos. O sea, si mi madre escucha esta forma de presentarme, estará súper orgullosa, vamos. Sí, yo creo que soy una persona muy curiosa que hace muchas cosas. A veces pienso que por no tener que medicarme o algo, ¿vale? Porque soy muy, muy hiperactivo y para mantener la cabeza pues me invento negocios e historias, que creo que es algo al final positivo. Oye, ¿por qué no? Para quien no lo conozca, os presentamos a Javi Padilla, más conocido por ahí como el Paddy. El Paddy. Que, entre otras cosas, pues ahora mismo es el responsable tecnológico, digamos, de Marque, que fundó hace ya unos cuantos añitos y se vendió a Mediaset. Además de eso, es escritor de una saga de éxito de libros juveniles, Sí. que se llama Mara Turing. Os recomiendo todos. Si tenéis sobrinos, hijos, ahijados o lo que sea, os recomiendo que se lo compréis y se lo regaléis. Y ahora mismo también es el director de contenido de una startup, bueno, scale-up ya, que se llama Open Webinars. Además de todo eso, podríamos decir que eres un especialista en inteligencia artificial, ¿no? En inteligencia artificial generativa, por todo lo que publicas, por todo lo que haces en ese ámbito. Sí, lo cierto es que yo en 2019 empecé ya a experimentar con la IA. Me pareció que aquello iba a tirar fuerte
Y reconozco que gracias a la IA he vuelto, por ejemplo, a programar de verdad, que llevaba muchos años que había abandonado prácticamente la programación, la entendía, a veces recurría a ella para cosas, para arreglar cosas del pasado, pero que me entraran ganas de nuevo de enfrentarme a base de código, a crear código nuevo, a tener una idea y decir, me monto un prototipo en el fin de semana y tal, así hace poco. Y claro, ya que tuve que estudiar tantas cosas, como otra de mis vocaciones en la formación, pues doy clases de inteligencia artificial generativa. O sea que, Eso por si faltaba algún detalle más en tu agenda, ¿no? Sí. Pues también eres formador y de vez en cuando, por lo que sea, también montas productos. De vez en cuando. También sí. puede pasar. Puede pasar. O sea, entonces vámonos ahí al tras, ¿no? Vamos como si fuésemos una máquina del tiempo, retrocedemos. ¿Dónde empieza ese Javi emprendedor? ¿Dónde empieza esa vena, esa urticaria que te entra y dices, "Joder, yo quiero emprender"? ¿Qué pasa ahí? Mira, yo era un enano muy curioso. Muy, muy curioso. O sea, yo veía cualquier cosa, cualquier aparato en casa y lo desmontaba, ¿no? Mi padre era técnico en electrónica y también estaba todo el día desmontando cosas. Y cada vez que se nos rompía el coche lo arreglábamos en casa. Entonces yo desde los 7 años pues estaba viendo destornilladores, grasa y... Do it yourself de toda regla. Totalmente. Y mi abuelo era herrero. Y quiero que un tío era carpintero. Entonces yo de pequeño nada más que veía martillos, tornillos, cosas. O sea, en mi casa era que se dice el maker, ¿no? Pues en mi familia eran todos makers. ¿Sabes? Entonces, claro, al final algo se te tiene que ir pegando. Y lo que me pasó es que yo creo que la informática nos hizo que las personas así un poco artesanas tuviéramos como mucha facilidad para construir cosas dentro de una pantalla, ¿no? Es verdad que no es tan fácil fabricarte un prototipo de un coche, pero sí fabricarte un juego de un coche, ¿no? Y eso me hizo que, bueno, que las primeras ideas empecé a ponerlas en práctica. Rápido monté pequeños negocietes en clase de mis ideas, ¿no? En el cole yo vendía mis apuntes en el instituto. Después monté una empresa de vender apuntes en el instituto y hoy soy inversor en Wola, ¿no? O sea que- Ha cerrado el círculo, lo que te iba a decir. sí, o sea que sí, parte un poco de ahí, o sea, de tener mucha curiosidad siempre y de creerme, que yo creo que eso también es un poco de inconsciencia desde chico, que era capaz de hacer casi cualquier cosa siempre que no fuera a ser bueno un deporte, ¿vale? Porque en deporte, salvo el ping-pong, que si soy buenecito, soy malo. Digamos, pasa ese momento, estudias periodismo, cosas raras que tiene la gente en la vida. Sí, sí, sí. Me gusta la informática, pero estudio periodismo. No, me echaron de la facultad de informática. ¿Cómo te echan de informática? Porque ¿No ser lo suficientemente gordo? No, Perdón, porque perdón. no aprobé nada, o sea, no aprobé nada el primer año. Es cierto que porque no iba por clase, pero no me gustaba porque no se programaba prácticamente Quizás nada. es porque no iba por clase, ¿no? Quizás porque no iba por clase. No programaba nada y entonces no, yo me iba al centro de cálculo a estar con los que programaban, que era lo que a mí me gustaba, programar. Entonces acabó el año y digo, mira papá, he aprobado cálculo y tal, pero yo me voy de aquí. ¿Y qué quieres hacer? Periodismo. Bueno, voló una plancha por el salón. Claro, Mi padre normal. quería matarme porque llevaba 2 años dando vueltas con la universidad. Pero al final me licencié en periodismo y oye, muy bien. Y ahí llevas haciendo tus proyectitos aparte, durante todo este tiempo, haciendo tus cositas, tus pinos, tu página web, tu no sé Sí, qué, sí, música. lo que fuera. Sí, yo componía música, o sea, yo siempre picaba de aquí y de allá, nunca terminaba nada. O sea, era el típico que Sí. han salido los MP3, voy a comprimirme unos discos en MP3 tal, y los dejaba en el segundo disco. Voy a tocar la guitarra y lo dejaba después de los acordes mayores y menores porque esto es muy complicado. Y eso sí, con los años sí aprendí a ser constante, ¿no? Pero aquellos fueron años de picar en 1000 sitios. Sí, sí. Y digamos, ahí entras en el ABC. Termina la carrera, entras en el ABC. Periódico. Grande. Y más el ABC Sevilla, ¿eh? Cuidado, que es ilustre y... Claro, la ABC en Sevilla era como una institución. Es una institución Iba a decir todavía. rancio, pero también institución queda bien. Sí, bueno, todo depende de... Esto al final es una cuestión del product market fit, ¿no? Pues a veces tiene su público bueno y que... No, y sobre todo, a ver, yo llego allí pensando que iba a ser periodista y que iba a escribir en un periódico y me mandan a diseño gráfico. No, que yo decía, ¿esto qué es? ¿Qué hago yo aquí? A pintar páginas. Como que... Bueno, pues fue lo mejor que me pasó en mi vida, porque en el equipo de maquetación, en infografía aprendes mucho a conceptualizar. Te llega alguien y te dice a las 10 de la noche, oye, que ha habido un atentado en tal sitio y hay que cambiar 20 páginas del periódico y hay que contarlo visualmente y tal. O sea, que tienes 1 hora antes de que tenga que pasar el periódico a rotativa para cambiar 20 páginas y componerla. Tu cabeza, o sea, eso hoy cuando me dicen, Javi, hay que presentar mañana un PowerPoint a un inversor y hay que contarle toda la empresa y la gente casi siempre recurre a mí porque
en esos años aprendí, Me sobra tiempo. claro, aprendí o sea, a muy rápido a poner lo importante, pirámide invertida, esto es lo que quiero que te quede, y si no llegas más de la sexta Es lo que página, hay. te has quedado con lo importante. Sí, sí. Entonces, en esa época del ABC, junto con otros amigos, aquí en Málaga, aquí al ladito, Fue en Girola. dice en un chiringuito, vamos a montar una web de noticias de fútbol. Además, un alumno que no venía nunca por clase, Fede Quintero, que si me está escuchando dirá, no tienes por qué contar siempre ese detalle, pero es cierto. O sea, yo tenía un alumno que nunca venía por clase, porque era muy inteligente, las cosas como son. Y se le ocurrió aquí en Fuengirola montar un periódico local digital sobre el Betis y el Sevilla, al principio, ¿no? Y en 2006, no, nos miramos los bolsillos, teníamos 43 euros. O sea, cuando nos dice la gente, es que emprender el dinero, digo, teníamos 43 pavos. Y muchas ganas de currar, eso sí. Entonces alquilamos un servidor en Lycos, que era una empresa que compró Telefónica Clásica. hace eones. Y bueno, y aquello fue muy rápido, ¿no? Y tuvo muchas anécdotas como, bueno, como eso, como de 5 amigos, pues cómo montamos la empresa, cómo montamos un evento, como aquello de repente se plantan 10.000 usuarios al día. Entonces, vamos por paso. Ahora vamos a retomar los marques porque ahí tú en ese momento construyes la web, construyes y tú dices, esto funciona. ¿Habéis dicho el desmarque? El desmarque, ¿Lo habéis dicho? desmarque. El desmarque. Por si alguno no se ha quedado con la... Lo Hoy, que- hoy si ponéis Telecinco y ponéis los deportes, ponéis el El desmarque. desmarque. Y en 4, pues el desmarque. Pues esa idea nace aquí en un chiringuito en Fuengirola. Entonces, en el desmarque tú lo montas la web de noticias, pero dices, esto es fácil. Sí, Voy a hacer otra cosa. exactamente. Yo monto eso, funciona bien, muy rápido, 10.000 usuarios al día. Qué guay va esto, una empresa desde el primer día más o menos rentable. Éramos 5 periodistas sin mucha ambición, más que hacer Y un cobrando. periódico y cobrando. Sí, o sea, una cosa súper rara. Pero yo no le echaba mucha cuenta porque en mi cabeza yo tenía eso que llaman hoy muchos pajaritos. Yo decía, yo quiero hacer una red social. Estamos en el año 2008-2009. No, mamá, es que yo soy Zuckerberg. Exactamente, no, mamá, yo soy Zuckerberg. Entonces me preparé para pegarme el mayor fracaso de mi vida. ¿Sabes? O sea, perdí Vamos hasta a- los empastes. Pero antes de entrar ahí, me gustaría saber cómo fue que conseguisteis tan rápido 10.000 usuarios, ¿no? Que creo que montasteis un evento. Eso es una anécdota. O sea, eso, mira, a los que estáis aquí, hoy se habla mucho del bootstrapping, de técnicas de guerrilla, de marketing. Os voy a contar el secreto de cómo conseguimos 10.000 usuarios al día en 2006, que en 2006 no era tan fácil como hoy, no existía la viralidad. Bueno, no existía TikTok, no existía Instagram, YouTube tenía un año, no existía Twitter, en España no se usaba Facebook. O sea, era un internet distinto completamente al de hoy, ¿no? Entonces nos sentamos 5 amigos y dijimos, ¿cómo pueden venir a vernos todos los medios de comunicación? Sin matar a nadie ni robar un banco. Esa fue La línea roja. la línea roja. O sea, apuntamos en una libreta. La premisa. La premisa era, no vale cometer ningún crimen, pero ¿cómo puede venir a verme la ABC, la primera, y hacerme publicidad gratis? Éramos 5 periodistas, 6. Dijimos, bueno, si no somos capaces de responder a esto, somos muy malos. Y entonces caímos que hacía pues como, no sé si 5 años, 6 años, mucho tiempo que los presidentes del Betis y el Sevilla no se daban la mano. Estaban peleados. Y ahí, pues haciendo ingeniería inversa, se convenció a los 2 presidentes para que fueran a la taberna del Alabardero, pero A cada uno le dijiste, el otro va a ir, el otro Ingeniería inversa. va a ir, el otro va a el ir. otro va a ir y tú vas a ser el único que no. Pero seguro que va a ir el otro. Sí, el otro va a ir. Y tú no quieres estar en la foto. A la inversa. Exactamente. Y no solo fueron los presidentes, fueron los que en aquella época eran los 3 mejores jugadores, fue el entrenador. Y lo único que nos faltaba era que no teníamos los 1.500, 2.000 euros que nos pedía la taberna del Alabardero para pagarle la cerveza que íbamos a darle a los medios y tal, ¿no? Porque nos habíamos gastado los 100 y pocos euros en el fotocall. O sea, habíamos hecho un fotocall que ponía el desmarque y además obligábamos a todos los amigos que conocíamos de los medios a que la foto, por favor, la hicieran donde estaba, porque Claro. esa era nuestra acción de marketing. que se viera el desmarque. Que claro. se viera el desmarque en 2 sitios, ¿no? Entonces nos sentamos, vamos, Fede, que ya demostraba sus dotes de grandísimo vendedor, le dijo al dueño, oye, te ponemos un banner en nuestra web, pero con mucha confianza, Sí, sí. en esa web nueva que no. Que no tiene tráfico. Y el hombre dijo, un banner, pero eso lo típico, ¿no? ¿Eso qué es? Un banner en 2006 en Sevilla, de verdad que no era tan fácil de venderlo, era complicado. Pero el hombre No la vendía ni la ABC. no lo vendía ni la ABC, efectivamente. El hombre aceptó, le pudimos dar a la COPE, a ABC, a Marca, a todos, esas cervecitas tal,
todos hicieron la foto, el presidente del Sevilla y el del Betis, ¿no? Pepe León y del Nido Padre se dieron la mano en aquel fotocall y el resto, entre comillas, historia. O sea, al día siguiente estábamos en todos los periódicos, los programas de radio abriendo, ¿no? Y entonces dijimos, ostras, hemos hackeado los medios, o sea, hemos conseguido... Sí. Pero fue darle un poco al coco de no tenemos pasta, no hay dinero para hacer marketing. Entonces, ¿qué era la viralidad en Y 2006? os vieron pequeñitos e indefensos al principio. Y nos vieron pequeñitos e indefensos. Esa fue otra clave, intentar nunca presumir de nada hasta que de repente éramos un problema. Señor, soy pobre. Ayúdeme, ¿no? Sí, bueno, éramos pobres. De Era verdad, real, o sea, pero hay que parecerlo además. éramos pobres y es que éramos recién licenciados en nuestras carreras. O sea, éramos becarios o aspirantes a otra cosa, pero a otra cosa muy pequeñita. Bien, bien, bien. Pero por eso decimos, y ahí dices tú, para mí no es suficiente esto, quiero más guerra. Quiero más guerra. Sí. Y me voy a montar lo que está de moda, una red social. Una red social de compra. De Modio. Mudio. Sí, quise montar una red social de compra. Que al final, si vemos así, es el TikTok Shop de hoy día. El TikTok Shop y la compra en Instagram que están instaurando. Lo que pasa es que era una mala idea hacer eso en Sevilla en 2011. Por lo que sé. Por lo que sea. Porque le decía, mi propia familia me decía, déjate ya de jugar y haz cosas serias, ¿no? Yo decía, papá, cuando nos fuimos a Nueva York y nos escuchaban los inversores y tal, ya empezaron a pensar. Pero allí me di cuenta, por ejemplo, una cosa que también la puedo recomendar a los que estén emprendiendo, ¿no? Yo era un tío muy de producto. A mí me encantaba gastarme la pasta en hacer un gran producto. Y me di cuenta que el mundo de Internet es un 80% marketing y un 20% el producto. Yo lo hacía al revés. Yo me gastaba toda la pasta en hacer un productazo. No. O sea, hoy, incluso hoy, empresas a las que yo ayudo, incluso empresas a las que a lo mejor invierto y tal, prefiero que tengan muy bien hecho el discurso de venta, un mock-up de venta maravilloso, donde tú ves el producto y más o menos ya te lo crees. Y una vez que hay una venta seria o tal, desarrollas todo lo importante. Y nosotros no, nosotros teníamos el mega cojo producto sin validar. Y claro, eso hizo que pegáramos un porrazo. Bueno, la empresa acabó en concurso de acreedores y arruinado y en fin, esas cosas. Vamos a. Captaste inversión, ¿no? ¿Cuánto Inversión captaste? Bueno, teníamos en fondos propios, habíamos puesto unos 200.000 euros, más 300.000 de préstamos participativos y 600.000 euros fue. Tampoco es tan. Bueno, pero duele mucho. Duele mucho. Duele. Cuando vienes de familia humilde, 600.000 euros es muchísimo dinero. Sí. Pero bueno, fue rápido. Duele mucho. Cosa. Bueno, fueron 2 años y medio, 3. 2 años y medio, 3. ¿No? De comer mucho techo, de aprender mucho eso de gestionar la ansiedad, de leerme todo lo que había de Pablo Coelho primero, después de Jorge Bucay, después del podcast, hasta que me di cuenta que esto iba de aprender a cruzar el miedo, ¿no? Pero bueno, vino muy bien porque yo venía de que me habían ido muy bien los primeros 2 proyectos. Después de Mudio vino ya el super éxito, ¿no? Pero me vino muy bien tener esa curita de humildad interesante de Javi, en internet lo importante no es programar la web. Bien. Lo importante es cómo la divulgas, cómo... Ahí si tú te miraras ahora en esa época y estabas un poco flipado a lo mejor. No, estaba completamente flipado. Muy flipado. Vale. Sí, de hecho además había un momento de edad y de todo de estar flipado. Una edad también para estar flipado. A mi descarga diré que en aquella época se había hecho muy famoso el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford. Y ese discurso es muy chungo que lo veáis. Ni nada. Si tú no tenías garaje no podías emprender. Yo no podía emprender, no, y menos desde 2 hermanas. Pero se me ocurrió hacerlo y fue chungo porque ese hombre te decía lo de persigue tu sueño y tal. Yo le hice todo caso a todo. Y dejé el trabajo, yo era director técnico en ABC y me fui. ¿Vale? Y es verdad que gané un poco en vida porque tal. Pero entre eso, la peli de la red social. O sea, tú lo veías todo y tú decías, pues yo puedo ser ese. Y no podía ser ese. O sea, no tan directamente, claro. Sí. Había que pasar por un desierto primero. Había que pasar por un gran desierto. No fue pequeño, o sea, fue grande primero porque aquí en España y en Andalucía no somos muy buenos en esto de apoyar al que se cae. No me jodas. Yo tengo un caso, mira, cuando yo me arruino, la gente de alrededor lo que te dice es que soñaste demasiado, muchos pajaritos. Cuando vendes el desmarque y lo ven publicado en el Confidencial es Quillo, vaya pelotazo. Yo siempre creí en ti. Claro, no, era. No, ni siquiera, pelotazo. Qué suerte, vaya pelotazo. Qué suerte tienes, Javi. Claro, yo decía, o sea que cuando me arruino es porque he volado muy alto.
Y cuando lo hago bien es porque Tienes he suerte. tenido suerte. Entonces aquí nunca lo haces bien, ¿no? Y creo que en eso en España, en Nueva York era completamente distinto, ¿no? O sea, cómo se arropaba la gente desde las fases de capital, ¿no? Yo aquí en España conseguir 200.000 euros, incluso hoy, en 2025, en una fase semilla es difícil. En Nueva York eran 2 millones de euros, era por 10. O sea, yo vi proyectos que eran poco más que una servilleta consiguiendo capital delante mía. Y a mí me decían, ¿te quieres venir con tu equipo a Nueva York? Si te vienes con tu equipo a Nueva York, aquí hay... Y contaba antes a ellos, ¿no? Digo, yo es que la tercera semana de estar en Nueva York estaba sentado con la directora de redes sociales del New York Times. Y eso también fue una cura de analizar cómo somos aquí en España, ¿no? Porque yo decía, ¿a mí me recibiría aquí en España Never. un director del país o de ABC o de No. La Razón Ya te digo No, yo que no. siendo un, yo qué sé, venezolano? No. Me suena que no. Y entonces me tomo mucho más en serio el escuchar a la gente que viene a contarme una idea. Y menos andaluz. Bueno, andaluz seguro que no. Eso es un hándicap vender. O sea, todas mis empresas tienen oficina comercial en Madrid. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque en Andalucía tenemos 1000 cosas buenas, pero nos falta ser capaces de... Pero yo creo que no. Hay una barrera, a lo mejor lo que hemos pasado siempre, ¿no? Desde Peñaperro, esa barrera parece invisible, pero esa barrera existe como Esa tal. barrera existe. Y es algo que yo siempre peleo mucho, y es hay algo en Madrid y Barcelona que hace que si tú no estás allí de forma física, no consigues vender el producto, aunque el producto sea igual de bueno. Es Pero así. existe esa barrera, a lo mejor es mental nuestra, ¿eh? Oye, ¿por qué no? A lo mejor es mental nuestra. Pero existe eso. Es una barrera. Yo la noté. Mira, yo empecé para pagarme la carrera. Yo trabajaba en Stratel, que era una empresa que después se llamó Atento, que era de Telefónica, ¿no? Y hacíamos telemarketing. Y cuando teníamos que llamar al País Vasco, se nos decía expresamente. Hablo del año 1997. O sea, yo era muy, muy chiquitito. Fue mi primer trabajo. Se nos decía expresamente que ocultáramos nuestro acento andaluz. Que intentáramos hablarlo más para no causar rechazo en una posible compra en aquella época era el contestador de Telefónica, que se activaba con asterisco Almohadilla 16, 10 almohadillas, algo así, sí. Y yo, bueno, yo ya eso más o menos lo vi, pero después con el desmarque hasta que no abre oficina comercial en Madrid, creo que fue 2014, 2015, no despega como un cohete. O sea, vendía, iba bien, en una empresa rentable, pero cuando empieza a multiplicar por 2 su crecimiento anualmente, es cuando decide irse a Madrid, contratar comerciales de Madrid, y eso sí, vendes un producto en internet que está en todo el mundo. Pero costaba, no sé, es algo que tenemos que superar y que será parte de trabajo nuestro, una parte supongo que más pequeña, porque tampoco podemos pegarnos toda la vida diciendo los andaluces somos buenos. Creo que el resto de España debe empezar a contemplar que aquí, que Málaga, ojo, free pick. Sí, sí, sí. Bernardo Quintero con virus total. O sea, en Málaga, yo creo que a nivel España. 100%. Yo creo que es algo invisible, pero que lo notamos y tiene que ver con la forma de creérnoslo nosotros y también de generar confianza, que también es recíproca. Después de Modio, Después de Moody dices tú, venga, vale, la he cagado un poquito, ha ido regular esto, me voy a ser funcionario, ¿no? Dijiste eso. No. Dije, me voy a montar una tienda de juguetes donde voy a intentar meter lo mejor que había en Mudio, lo que sí funcionaba en Mudio, pero en un sector que he visto que la demanda es muy estable, juguetes. O sea, un padre se quita casi de cualquier cosa, pero el niño casi siempre va a tener juguete. Y entonces abrimos Nabumbu y Nabumbu empieza súper bien. ¿Vale? Nabumbu el primer año factura 300.000 euros, duplica el segundo año, duplica el tercero y cerramos. A todo esto, para todos los demás, el desmarque por aquí al lado corriendo también. Sí, el desmarque corriendo, haciéndose grande y los socios del desmarque diciendo, ¿cuándo te vas a dedicar a nosotros todo el tiempo? Y yo, ya mismo, si es que esto está controlado. El desmarque iba bien, yo llevaba la parte técnica, crecía y yo notaba que decía, bueno, si tampoco soy tan necesario. Le dedicaba todos los días 2 horitas, 3 horitas a que todo funcionara, a que si un día tenemos 10.000 personas de uso puntualmente en la web, lo aguantara. Hablábamos ya de 200.000, 300.000 usuarios al día. Sí. O sea, el desmarque ya era un barquito curioso, ¿no? Pero yo tenía en mente que la había cagado con Mudio y que era como, tengo que hacer algo en e-commerce que me diga a mí mismo que yo puedo hacer algo en e-commerce, ¿no? Y embauqué a mis equipos, que son los sospechosos habituales, que me acompañan a todos, no sé por qué. Y montamos Nabumbu, fue muy divertido. O sea, el mundo de los juguetes. Solo el ir todos los finales de enero a Nuremberg, a la feria de Alemania del juguete, que son 8 pabellones, que te pegas 3 días para ver aquello, para mí ya merecía la pena el negocio porque era, o sea, el salón de aeromodelismo, de drones, trenes, que sea, o sea, un vagoncito de tren que valía 600 euros. Imaginaos el detalle, ¿no? Te llevaba el trabajo a casa, ¿no? Me llevaba el trabajo a casa. Pero veíamos en Alemania precisamente que Amazon crecía muy rápido, corazón de Europa,
que ya Amazon en 2015-2016 vendía el 50% del juguete online. Y claro, veíamos las gráficas y decíamos, no hay que ser matemático, para que si tú continúas ciertas gráficas. Y se empezaba a decir, Toys R Us tiene dificultades en España. Imaginarium, Poly, hoy no existe ninguna de las tres. Como tampoco existe Nabumbu. Pero Nabumbu cerró en positivo. O sea, ¿existe algún proyecto tipo Nabumbu? Que tú veas, pues coño, salió una y creció y no lo compraron. Está Juguetos, que es una cooperativa que llevan entre muchas. O sea, Juguetos funciona mejor por el tipo de negocio, por cómo está estructurado. Alternativos. ¿Vale? Sí. Pero todos los que han intentado traer juguete Montessori, juguete de madera, juguete de mucha calidad, es muy complicado porque al final el padre. Esto es como las encuestas de la 2. Sí. Todos los padres, todo el mundo te dice que ve los documentales de la 2. Pero... Todos los papás quieren para su niño juguete Montessori, pero al final compramos juguetes de plástico de alrededor que viene de Kingdom. Y eso era un problema importante. Aún así, ya digo que nos especializamos en juguetes de jardín. Las casas estas de Smoby grandes y tal. Y estuvimos muy bien hasta que vimos que era un negocio de muy poco margen, que ya nos habíamos quitado la espina, que el desmarque venía pisando fuerte. Y ahí en ese impasse 2016-17 dije, hay que darle al desmarque todo el pulmón porque parece que hay algo grande. O sea, y cerráis. Cierra Nabumbu. ¿Con cuánta facturación ese año? 1.200.000 euros y beneficios, se cierra. ¿Beneficio de un EBITDA? No era muy alto, sí, por eso cerramos, pero a lo mejor un 5, un 4, un 5%. Pero se cierra porque dice, esto nos da curro, nos da una nómina. Paga nómina, pero no. Paga nómina, nos da curro, 99% de satisfacción en cliente, nos llamaban de Disney. Oye, como caso de e-commerce innovador, porque era una red social, de nuevo, donde los influencers de juguetes, mamás, gente de pedagogía y tal, creaban listas de, oye, juguetes para que tu niño aprenda a contar, a sumar. Bueno, era innovador, ¿no? Pero lo otro, el desmarque iba... ¿No pensaste en venderla en algo? Tuvimos alguna oferta de venderla, pero el problema era que habíamos cultivado tanto la atención al cliente. Teníamos 28.000, 30.000 clientes aproximadamente activos, ¿vale? Nabumbu era su último año, creo que fueron 22.000 pedidos, ¿vale? Un Black Friday te metía 2.000 pedidos en 3 días, ¿no? Ya digo, aprendimos ahí muchísimo y sí hubo alguien que dijo, bueno, ¿y por qué no lo vendéis? Y decíamos, ¿qué vendemos? La marca Nabumbu, el sistema era propio, no teníamos, o sea, no era un PrestaShop, algo que alguien va a saber desarrollar, era un sistema hecho en Java, muy bien hecho, pero propio. Y decidimos darle un cierre digno y bonito, una copita de champán. Esto se ha cerrado bien, una empresa que se cierra con todos los socios tal, pone su dinero. Fantástico, un final feliz. Final feliz. Aprendizaje a tope, un cuaderno así de gordo. No vendo nada que no fabrique yo. Y ya está. Muy bien. Y a partir de ahí, la vuelta Vuelta a casa, vuelve a casa por Navidad. Se reunieron mis socios conmigo en el verano del 17. Ya, todavía Nabumbu estaba abierto, ¿verdad? Y me dijeron, Javi, si te vas a dedicar ya a nosotros, guay, pero si no necesitamos aún tú, iremos al mercado a buscarlo. Piénsatelo. Una semana te damos. ¿Y qué les iba a decir? O sea, eran mis hermanos. Lo que pasa es que yo estaba virando y dije, fue como que te quitas la venda, dices, Javi, esto... Y puse todo lo que pude de mí. Es verdad que el desmarque ya iba acelerando fuerte y yo lo que hice fue facilitar que el producto fuera todavía mejor y tal. Y era una empresa eso con unos EBITDA muy buenos, superiores al 30%. Y pasó que se fijaron en nosotros para comprarnos. Cuéntanos anécdota del desmarque. ¿Cómo crece el desmarque tanto? ¿Qué hacéis para que haya tanto crecimiento? Al final que estamos hablando de un periódico local porque tiene muchas ediciones locales de muchas ciudades. ¿Y cómo hace ese para que queme? Pues mira, parte del éxito está en esta ciudad. Porque el desmarque nace en Sevilla. En 2007 abre Cádiz y no funciona, pero no funciona súper bien. Pero en 2009 abre Málaga. Estamos hablando de que en 2009, si no recuerdo mal, era el Málaga de Batista. Sí. Después estaba aquí Joaquín. El Euromálaga. O cerca, aquí. No sé. Era un Málaga potentísimo. Sí. Y eso nos hizo que, además de tener en Sevilla, con Sevilla y Betis, son un caso mundial. ¿Vale? O sea, para que nos hagamos una idea, yo estaba en ABC. El Betis es el único equipo del mundo que baja a segunda y tiene más tráfico al año siguiente. ¿Vale? En otras ciudades eso es prácticamente imposible. Pero claro, cogimos a un Málaga muy fuerte y de repente teníamos al día 60-70.000 visitas de Málaga, más las 80.000 que teníamos de Sevilla, más las poquitas de Cádiz y tal, dijimos, ¿y si nos vamos a Bilbao? De nuevo ahí éramos andaluces intentando colonizar el norte. No fácil, nada fácil, os lo digo ya. O sea, muy complicado. Desde Sevilla. Desde Sevilla.
Uf. Pero bueno, al final te coge el avión, te sube a Bilbao, aquí con quien se puede hacer negocio, lo típico. Como Claro. peli de Paco Martínez Soria. Buscas ¿vale? a un periodista local, entiendo, alguien local de allí. Periodistas locales. De hecho, primero empezamos a escribir en euskera algunas noticias, probando todo. O sea, nosotros éramos, ahora se llama Lean Startup, Bootstrapping, se le puso todo estos nombres, pero cuando estás tieso y tienes que buscar pruebas mucho. Búscate la vida. Búscate la vida, sí. Eso es lo que hicimos. Y muy bien, contratamos allí a Asís. Asís sigue con nosotros 15 años después. Es el periodista que escribe del Bilbao, del Athletic de Bilbao. Athletic Club, perdón. Sí, el Bilbao está mal dicho. Exactamente, Athletic Club. ¿Y qué pasaba? El éxito, que ahora ya se puede contar porque nadie te va a copiar, era muy fácil. O sea, todo el mundo. Nosotros habíamos hecho un estudio en Google. El 62% de las búsquedas en Google de fútbol en España no eran ni de Real Madrid ni de Barcelona. Sin embargo, marca, As, Mundo Deportivo y Sport solo cubrían Real Madrid y Barcelona. Luego, ¿qué pasaba con un 62% de la audiencia potencial? Perdida. Estaba desabastecida. La gente en La Coruña, con el Superdeport, querían un medio de comunicación que al día le hicieran 10 noticias de cualquier tontería. Si el Madrid, porque Ronaldo le pasaba algo en la rodilla, había 10 noticias en el Marca, ¿por qué no hay 10 de eso, no? Ese fue el secreto original. Darle a cada equipo un marca, por decirlo de alguna manera, de su ciudad. Al final es buscar los nichos de mercado. Es decir, hay muchos nichos agrupados, muchas comunidades, al final son comunidades populares y el fútbol es casi un fanatismo religioso, podemos llamarlo así. Y es darle a esos fans religiosos su medicina de todos los días. Es decir, Con su propio site, o sea, que era su... Tenían su propio site. su Ellos propio entraban, site. por ejemplo, Málaga era málaga.eldesmarque.com Sí. y éramos de los primeros medios del mundo que geolocalizábamos a la gente por si te equivocabas. Tú ponías eldesmarque.com y decías IP de Málaga y te llevaba al málaga.eldesmarque.com, ¿no? Y tu portada era como la del Marca. O sea, tú tenías 30 y pico noticias entre las de ayer y hoy del Málaga O sea, y de la Unicaja. Y tú decías, hostia, estos se toman en serio la información O sea, deportiva. creo que es como el primer medio que se construyó, o digital en España, yo diría que incluso informativo, no solo deportivo, construido desde una perspectiva de procesos. O sea, una perspectiva, sí, de procesos. O sea, desde cuánto tiene que producir un periodista, Sí. qué tipo de noticias tiene que hacer, cuál es el posicionamiento. O sea, construido pensando desde el punto de vista del proceso. por cierto, antes de seguir, esto es microabierto. Si alguno quiere hablar, simplemente tiene que levantar la mano y decir hola, ¿Y un adiós, micro? y aquí Sí, el micro. Ahí hay una cosa, lo primero que le sorprendió a mucha gente, fuimos la primera redacción de España en colocar televisores con analítica en tiempo real. O sea, nosotros veníamos de redacciones de periódicos grandes, ¿no? Hay ABC, El País, El Correo, Andalucía, tal, donde el periodista tenía el criterio informativo al 100%. Y nosotros en parte se lo robamos. Le decíamos, oye, ahí te pone lo que el mercado está pidiendo. Que sí, que tu instinto periodístico tiene que estar y tú tienes que sacar noticias, Sí. pero cuidado que la gente hoy está buscando en Sevilla, a razón de 1000 consultas a la hora, tal cosa de tal futbolista. La, Si le haces la caso. tecnología era el centro, era el core que creaba el proceso desde el posicionamiento, desde la conversación, desde todo, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos el desmarque y viene la familia de Mediaset y dice, escucha, que te quiero para mí. ¿Cómo es ese proceso de que viene una gran empresa y te quiere comprar? O te compra en este caso, claro. Bueno, primero no te lo crees. O sea, primero te llegan y. Hubo un día que hubo una llamada de, hola, soy el señor Mediaset y quiero comprarte. En italiano, seguramente. No, No, en italiano seremos mafiosos a lo mejor, pero no, primero llegó una de las Big Four que llaman, una consultora grande. hemos analizado. Sí, y dijeron, oye, nos han dicho que tenéis estas cifras de cosas, ¿son verdad? Y nosotros sí, pero no queremos vender. Esa era la verdad, ¿vale? Nosotros no queríamos vender. Éramos 5 amigos que habían conseguido tener un negocio rentable y repartirse todos los años dividendos, o sea, y sin pelearse. O sea, habíamos roto todos los manuales, porque lo normal de hacerte empresa con amigos es pelearte. Nos reíamos, nos veníamos. Perder la empresa y perder los amigos. Perder la empresa y los amigos. Nos veníamos aquí a Málaga a celebrar el 10º aniversario y era como. Sé que nos lo pasamos bien. Y entonces vino alguien a quitarnos el juguete. Entonces la reacción inicial es. Sí, yo estoy bien. Pasa que, bueno, ya después ves. Ya no es que te lo quieran comprar, te dicen los números, te cuentan cosas y tú dices, bueno. Sí, te empiezan a contar y te dicen, oye, esto es tanto. Te abren el maletín del dinero, di la verdad. Hombre, una parte fue esa, evidentemente, no se puede negar. Te dejan pagada la luz unos años y eso. ¿Podemos decir que 2 cifras? ¿2 cifras? Sí, más de 20 10. euros, 90 euros. ¿Más de 10 kilos? Sí. No Pero hemos no, dicho se, nada. pero no se puede. Es que tengo el clásico NDA. No vale, se puede vale. decir cuánto fue la cifra. No diremos que es más de 10 millones, ¿vale? Él no ha dicho nada. No Exacto. se sabe. No se sabe. Fue el suficiente dinero como para decir, gente,
Yo creo que hemos hecho una cosa muy chula. Y sobre todo, algo importante. Uno también tiene que saber hasta dónde tiene fuelle. Es decir, vale, el desmarque iba así. O sea, como un cohete. Como esto es un podcast, ¿vale? Estoy haciendo así con la mano para arriba. Me acuerdo de cuando estaba en la radio que me decían, oye, Javi, si mueves la mano, di lo que haces, ¿no? Que íbamos como un cohete. Pero ¿qué pasa? Que podíamos hacer eso 3, 4, 5, 6 años después. Al año siguiente vino la pandemia. Nos compraron en el 19, ¿vale? Pero es que nosotros el año que viene seguimos creciendo, llegamos a nuestro récord de beneficios con pandemia. Porque transformamos el desmarque en un medio general que hablaba hasta de lo que la gente aplaudía en los balcones, ¿no? Pero sí, o sea, lo vendimos porque vimos que a nosotros, evidentemente, sí nos iba a mejorar la vida, pero que montábamos al hijo en un barco que tenía recursos. O sea, hablamos de repente ya de un grupo de proyecto. De O sea, muchos millones de hacíais- facturación, beneficios. Al final es una proyecto. mejora de un Exactamente. proyecto de todo, vaya. Es mandar a tu hijo a estudiar a la universidad, a Harvard. Y decir, hombre, puede salirte mal, sí, pero lo normal es que si el niño tiene mimbres y lo mandas a un buen sitio, pues Ojalá que en lugar de costarte el dinero, mandarlo a estudiar a Harvard, te pagaran. te pagaran, exactamente. Por mandarlo a estudiar a Harvard. Y ahí Sí. Mediaset os dejó en realidad el equipo que estabais ahí. Sí, no, de hecho no. Mediaset os compra y dice, os podéis quedar ahí en Sevilla. No, nos dijeron. Bueno, de hecho fue una de las condiciones. O sea, en la venta. De hecho fue nosotros más que el dinero y tal, era la empresa se queda en Andalucía. Aquí en Málaga tienen bastantes ejemplos. Es decir, Google, sí, tus cartas, Sí, pero yo me quedo aquí en compra- Málaga. Yo creo que los americanos y los que compran tienen que pensar, estos andaluces están locos. ¿No? Porque Bernardo Quintero dijo lo mismo y tenía su chalet con Google. Me quedo Virus aquí y Total. aquí os jodéis. Exactamente, Free Pick, Bisoccer, tal. Yo creo que tienen que estar diciendo, estos tíos de Sevilla, de Málaga y tal, que tienen allí, como que vengan y que lo vean, ¿no? Pero sí, fue así, ya digo, ¿no? Que el plan era bueno y al final, pues, vendimos y seguimos trabajando, ¿eh? Yo sigo siendo ahora jefe de producto, ya tengo un 0% de la empresa, pero, bueno, nos vincularon 4 años después por los earnout y todas estas cosas. Pero muy bien, la verdad es que un proceso muy bueno y... Y en ese momento que dices tú, ya he vendido una empresa, ya he tenido éxito, digamos, en el mundo emprendedor, me aburro. ¿Y por qué no escribo un libro? Lo de escribir el libro fue porque, a ver, yo soy mentor y me venían, muy pocas no me venían mujeres que fueran CEO de empresas en startups. Prácticamente todo lo que me venía eran hombres, el 99%. Y cuando me venía, y cuando venían hombres y venían mujeres, tampoco tenían roles de dirección tecnológica. Que siempre eran en marketing, comunicación, y yo decía, ¿por qué no hay mujeres? 1, dirigiendo empresas, y 2, programando y dirigiendo el equipo de programación. En Open Webinars, la CTO es una mujer. Ali. ¿Vale? Saludos si me escuchas, Ali. Pero, y me di cuenta que le faltaban referentes a las peques. O sea, que no es que España te prohíba, porque hay gente que se toma esto por el feminismo, no. Sencillamente es que si tú de pequeño, igual que los niños, vemos a Neo en Matrix, al hacker de Mr. Robot, al otro y tal, y dices, quiero ser hacker, las mujeres, bueno, tienen a Elizabeth Salander, pero ya solo la ves porque es literatura para adultos, no la ves como niña. Tienes a Ladybug, a una princesa en Frozen, a un tal. Y yo decía, bueno, ¿y si yo creo una niña hacker? Y entonces tenía ganas de trabajar sin nadie en un proyecto, porque estaba trabajando, había estado en Nabumbu, o sea, estaba Nabumbu en su fase final, el desmarque a punto de venderse, y Magic Box, que de eso ya hablaremos otro día, pero era una caja de magia que habíamos hecho súper chula y tal. Y yo necesitaba centrarme en una cosa yo solo con mi ordenador. Porque te faltaban cosas que hacer. Estaba aburrido, sí. No, y me puse a escribir, escribí el primer libro, leyendo el mercado, o sea, yo dije, una niña hacker, quiero que ocurra tal cosa. Oye, un año después de lanzar el primer libro, una niña ganó el premio de robótica de Telefónica y tal, y el padre me dijo, empezó en la robótica leyendo Mara Turing, ¿no? Hoy hay un montón de chicas en aeronáutica y tal, que empezaron con Mara Turing. Oye, Eso yo creo que como métrica me parece la métrica más brutal que puedes conseguir. a mí es de las métricas, he tenido una Más niña... allá del dinero, más allá de todo, pero esa métrica es... Para mí es de lo más... O sea, Mara Turing dice, ha vendido 40.000 libros, que durante el 2021 y el 22 estuvo todo el año en top 10 de libros juveniles en España, ¿no? Que 40.000 libros en España en juveniles es muchísimo. Pero para mí lo importante era el impacto que tenía en los chavales, ¿no? Y en las chavalas que leían esto. Incluso a mí, al contactar con ellos, también me ayudaba mucho mejor a conectar con la gente joven, a ayudarles a emprender si querían emprender, porque yo me imaginaba con su edad y yo decía, hostia, ojalá yo hubiera tenido un tipo así accesible que me contara, no hagas esto, tal, o sea, y no sé, yo me lo paso muy bien con ellos, ¿no? Y voy a la firma de libros, estoy en San Jordi y tal, y eso fue muy distinto. Oye, era una firma de libros la primera vez y que solo viniera mi madre, ¿no? Yo venía de vender el desmarque, no sé qué, y ahora te vas a una feria de libros y solo viene tu madre, ¿no? Hoy no, hoy voy en la última feria del libro, hace 2 semanas en Madrid, hoy una cola de 1 hora y pico, y qué chulo, ¿no?
Pero me gustó también al volver a ser artesano del libro el experimentar oye, empiezo de cero, no tengo a mis amigos, no tengo nada y a ver aquí, ¿no? Y el tema de escribir o sea, ¿dónde están tus raíces? Aparte del periodismo, ¿no? Pero no es lo mismo escribir un periodismo que escribir un libro, una novela. No, y no solo eso, sino que en realidad es complicado, porque yo iba de guay, de nuevo, minusvalorando el peligro, y claro, yo había escrito páginas en el periódico, pero lo máximo que te escribes en un periódico es una triple página. Eso ya es como la burrada, ¿no? Y un libro tiene 300. Claro, en mi primer libro, yo un mes antes de entregarlo, borré 150, borré la mitad del libro, porque me senté con un amigo mío que es guionista, y el tío me dice, Javi, ¿tú qué quieres conseguir con el libro? Y yo digo, tío, corta eso. Dime, sé sincero, por favor. Dice, tío, el libro no hay por dónde cogerlo. Así. Y digo, hostia. Es que Javi, la estructura, tío. Vamos a ver. Si esto es un viaje del héroe, claro, un tío que tenía, o sea, que sabe de historia. Si esto es un viaje del héroe, no pueden tener, la protagonista no puede tener a su padre y a su madre vivo y ser una familia feliz, tío. Mátale al padre. Y yo, hostia. Tienes razón, tío, claro. Mátale al padre, venga, matando al padre. Yo ya he ido echando cosas, ¿no? Después, tío, van a tal sitio. No puede ocurrir que no le pase nada. Tiene que ocurrirle algo muy grave, que tal. Tienes que poner al lector en vilo. Hostia, vale, el lector. Cuando me di cuenta, digo, tengo que tirar el libro. Pero fue la mejor. O sea, porque ya después me enseñó el método para escribir, ¿no? Que empiezas con un Excel. O sea, tiene mucho más de matemático que de literario. Estructural. La estructura. O sea, la estructura yo dedico. Y luego ya viene. Y luego viene el disfrutar, el escribir. Pero primero una estructura que tú digas, cuando el libro lleve 3/4 de historia, giro que te voy a acojonar y vas a pensar esto no llega a buen puerto. Y eso lo tienes que dejar previsto antes. ¿Sabes? ¿Qué hay de inteligencia artificial hoy día en Mara Turing? ¿Hay algo? Hay una saga, hay unos dibujos dentro de la saga. O sea, yo escribir jamás lo haré con inteligencia artificial, pero porque lo disfruto mucho. O sea, hay mucha gente que me dice, bueno, Javi, ¿por qué no? Digo, mira, me ayuda en las traducciones, pero los editores son todos humanos. ¿Vale? En español, por supuesto, está todo escrito por mí. Eso no. Y ahora, en la saga For Kids, que es una saga intermedia, sí hay una parte de ilustración que hacen entre ilustradores e inteligencia artificial. Pero es para los dibujos. Sí que acelera procesos, pero que no sustituye No, que cada necesariamente. dibujo tiene 20 capas en Photoshop, pero Sí. están compuestos donde algunos elementos, oye, necesito a Mara haciendo tal cosa, no tengo dibujo aquí, lo genero con IA, retoco. Por dar una pincelada de futuro de Mara, ¿qué podemos decir de Mara? A futuro. Que pueda. No puedo decir con quién, pero. Esto está grabado, ¿no? No, No, no bueno, lo ves. una serie de TV. O sea, que vamos a ver a Mara en vivo, Y hecha fuera de España. en persona real. En persona real, con actores y actrices. Vamos a conocer a Mara como persona por ahí. ¡Wow! Sí. Esto está siendo una experiencia muy gorda porque yo había hecho pitch para levantar rondas de inversión, he hecho pitch para vender mi empresa, pero nunca he hecho un pitch para vender una película o una serie. ¿Más difícil? Es muy difícil. Es súper difícil. O sea, es lo más difícil a lo que yo me he enfrentado. Es que es súper. Primero por la cantidad de. O sea, si en el mundo de startup estamos muchos, en el mundo de que creo que tengo la mejor historia del planeta hay más. ¿Vale? Y todo el mundo tiene una historia que piensa que es el próximo Harry Potter. Y todo el mundo tiene. O sea, entonces es súper difícil. Y el escribir el logline nada más, ¿no? Hay máster de escribir. Logline es resumir mis 7 libros en 5 líneas, ¿no? Haciendo spoiler de todo y creando mucho hype y tal, ¿no? ¿Has hecho el tratamiento ya? ¿El tratamiento? Sí. Sí, ¿no? Sí. Es muy bonito. O sea, es un proceso súper chulo. Al que de nuevo tuve que llegar diciendo, vale, no sé nada de esto. Tengo una pregunta por aquí. Y. Dile, Javi, venga. nada, hilando justo con lo que estabas diciendo, el tema de que has pitcheado para inversores, y yo quería llevármelo un poco a casa y si tienes algún consejo para los emprendedores a la hora de pitchear, con un business angel sobre todo. Vale, mira, los business angel, lo primero en lo que se fijan o que nos fijamos es en la actitud de quien viene a vendernos la historia, ¿vale? Lo segundo en lo que me fijo normalmente, depende si hay métricas o no hay métricas. Si hay métricas, yo se lo digo a la gente, hablan por sí solas, llévatelas adelante y fuera, ¿no? El conocimiento o el expertise del grupo en el área que van a tocar. O sea, para mí es súper importante cuando me dicen, oye, voy a montar algo para revolucionar la venta para farmacia online, pero es que venimos 5 de la visita médica, no sé qué, no sé cuánto, y digo, ojo, esto te han detectado un problema y lo quieren mejorar, ¿no? Y después el equipo, porque yo he invertido en equipos que el proyecto al final, la idea no era muy buena, pero el equipo era tan bueno que o bien después han sido absorbidos por alguna empresa mía o ellos mismos han pivotado de puta madre
tiene un podcast, dicho. Y han sabido salvar el partido, ¿no? Yo hasta ahora he tenido la suerte, voy a tocar madera, de que las empresillas en las que he invertido, todas siguen vivas, ¿no? Y creo que parte del éxito o no éxito es haber estado yo en ese lado. Entonces tú ves cosas hasta de cómo se pone de pie el emprendedor delante tuya, de cuando te estás exagerando una métrica. Una cosa es exagerar métricas, que es algo que yo ya espero que vaya a hacer, porque si no, digo, este tío, si no va a exagerar ahora. Y otra cosa es que te vende una moto. Y eso también aprendes a... ¿Vale? Si tú me dices que vendes hoy 10 trajes y me dices que el mes que viene vas a vender 1000, te digo... Ahora, si me exageras en 100 y pico, yo no te lo voy a tener en cuenta. ¿Pero en qué fase? ¿En qué fase hablamos? No sé si aquí hay alguna scale-up, pero bueno, los que estamos seguramente estamos empezando. ¿Qué estáis? ¿En semilla o medio semilla? ¿Validando? Validando. Un producto, primero el cliente. Que esa pregunta es muy buena, tío. Es que yo para esto soy muy calmado, ¿eh? Para invertir en una empresa soy más calmado. Soy... Te decía que muy buena pregunta y tienes 2 minutos porque te tienes que coger un tren, ¿eh? Te lo Sí, yo recuerdo. cojo un tren dentro de poco, pero... o sea, no, tú tienes buena actitud. O sea, yo te veo a ti y digo, este chaval por lo menos se cree que lo que quiere hacer lo va a conseguir. ¿Sabes? Ahora ya veremos si lo hace o no, ¿no? Miro mucho el lenguaje no verbal. Cuando alguien se cruza de brazos, significa que lo estoy ofendiendo. Cuando alguien carraspea, significa que lo he puesto en un aprieto. Eso me viene bien del periodismo. Entonces yo leo mucho a las personas cuando las tengo delante. O sea, la actitud, es lo que quiere decir, tiene mucho que ver, ¿no? Claro, o sea, yo sé cuando La me están diciendo la energía- yo sé cuando me están diciendo la verdad y cuando me están mintiendo. La energía y la actitud que demuestras. Exactamente. Para mí eso es clave. Y cada vez más inversores que hacen eso de estudiar la comunicación no Además, verbal. te has rodeado de, por ejemplo, tus socios en el desmarque, de emprendedores con una raza de emprendedor. Bueno, Antonio Lapi, yo siempre digo que Antonio Lapi, Sí, sí. aquí en este bar habrá muchas etiquetas impresas por él, ¿vale? De botellas. Es un fuera de serie como empresario. O sea, ir con él a los comités de dirección, siendo yo un pipiolo, era una masterclass. O sea, cuando él te cogía la empresa y empezaba, los gastos, esto vamos a tratar, te enseñaba la importancia del financiero, porque claro, yo un tío de producto, el financiero que maneje la superpasta que yo voy a generar. No, me pongo un financiero a tu lado, anda, ven. ¿Sabes? Después me gustan mucho los equipos donde el marketing tiene mucho peso desde el principio. O sea, cuando me vienen los dos ingenieros, les digo, gente, daros la vuelta, buscar un tío de ventas, que seguro que vuestro producto de verdad que a nivel algorítmico va a ser la bomba con chocolate, pero necesitáis a alguien para leer el mercado y vender. Y eso porque no he visto todavía, quitando a Mark Zuckerberg, que esto, claro, está el super éxito, pero triunfar a un ingeniero solo es muy complicado. Sí, y solo no estaba, ¿eh? No, y solo no Solo está. Última cuestión. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? A mí me gusta. Mira, sí. Venga, una última pregunta allí. Bueno, el micro, que si no la gente no pensemos en lo que nos están viendo. Perdón. Yo quiero saber principalmente porque decías que hasta que el Desmarque no abrió su oficina comercial en Madrid, que no terminó de despegar así a lo grande. Cuando te refieres a oficina comercial, ¿ahí qué vendéis con el Desmarque realmente? Vale. Eso es interesante. O sea, nosotros en realidad vendíamos exactamente lo mismo desde Sevilla que desde Madrid. Teníamos un inventario de impresiones de banners y un tarifario. Yo te digo, te voy a vender la sección del Madrid o del Betis o de tal cosa y tal. Y este es el precio de por CPM. Desde Sevilla cogíamos el AVE o cogíamos el avión a Barcelona. Vamos a intentar venderle a Vodafone esto, o a SEAT, o al otro. ¿Y de dónde soy? Y de Sevilla. Hay que arte. Con tu acento de Sevilla. Antes de pactar la dirección, sí, es que cojo el AVE y mañana voy a verte. Y nos dijo alguien de una gran agencia de medios. Contratada a alguien de Madrid. Buscamos a alguien de un gran grupo editorial y le dijimos, tal, sí, hombre, ¿cómo me voy a vosotros? Le dijimos, porque te vamos a quitar el límite por arriba. ¿No me vais a capar las comisiones? Y dijimos, no. Y dice, pues si no me capáis las comisiones, me voy con vosotros. Y nosotros, perfecto. Entonces, cogimos a alguien que tenía ya su carterita de clientes y que vendía lo mismo que había estado vendiendo hasta 2 semanas antes, un medio de comunicación. No tenía por qué decir que éramos de Sevilla. O sea, fue la única diferencia. Y eso sí, las reuniones, o sea, al final pensaba que Dentsu, yo qué sé, que está con Carat, todos los grupos grandes, agencias de medios están en Madrid. Lo siguiente, esto os lo digo, que aquí tenéis algo muy parecido o mejor, para no entrar en diatribas, crear un evento en la Feria de Sevilla fue básico. Invitar a la gente de Madrid y tal a Sevilla y ya no hubo más problema con Sevilla y tal, ya era como maravilloso Sevilla. Aquí tenéis una feria maravillosa y otros... Claro, no, y ¿te imaginas con una cámara de fotos? ¿Cuánto decía que no ibas a invertir? No,
Pero fue eso. O sea, yo creo que tenemos todo, porque nosotros también los tendremos seguro con algo, ¿no? Igual nos llega alguien de otro país. Pero nos 100%. pasaba. O sea, Madrid, Barcelona y tal, al principio, ese soy sevillano, al principio, al menos en los medios, nos pesaba. Igual hoy ya no, ¿eh? Igual es que esto es 2014, 2015 y en 10 años hemos crecido mucho. Ojalá y yo quiero pensar que es así, Ven, pero nos costaba un poco. al me, principio. me cuesta cortarte, pero yo por ti, por tu salud Sí, sí. física. No, si no, no llego físicamente. si En no, no llego media hora físicamente. sale el tren. Antes simplemente, oye, porque no lo hemos nombrado, sí, bueno, lo hemos nombrado, eres el director de contenido de Open Webinars, socio además de Open Webinar, una plataforma de B2B de enseñanza, de tech. Exactamente. O sea, que después de todo esto dices, pues me voy a meter en el barro otra vez y empiezo otra vez. Open Webinar es de los proyectos más bonitos donde estoy, pero porque o sea, trabajamos en España con 350 empresas, ¿no? Telefónica, Mafre, etcétera. Y en sus planes de capacitación, o sea, llegan grupos muy heterogéneos ahora con la IA y nos llega Telefónica y nos dice, oye, tenemos 13.000 empleados, imagina en Telefónica, está desde el ninja que sabe de todo de IA, Chema Alonso. a quien no tiene por qué saber mucho de IA. Chema Alonso no sé en qué grupo está. Es broma. ¿Vale? Y le tienes que fabricar ahora un traje a medida para 13.000 trabajadores, ¿no? Y ahora, en el momento actual de la IA, por suerte podemos decir hoy, no sé mañana, porque esto va muy rápido, que somos la empresa de formación española que tiene el mejor catálogo de formación IA para empresas. También en la parte cultural y tal, porque esto no es solo aprender ChatGPT, sino por qué tengo que dar el salto a la IA. Así que, nada, yo, oye, agradeceros mucho la oportunidad. Nada, a ti me sabe mal, Y me sabe fatal irme con el solito que hace aquí ahora. vamos. pero vamos a darte un fuerte aplauso. Esto sigue. Vamos a darle un fuerte aplauso a gracias. Javi. Muchas gracias, Javi, por todo. Nada, muchas gracias a vosotros y tomaros un refresco a mi salud, ¿vale? Sí, seguimos ahora. Don Javier Padilla.